Bueno, qué bueno saber de que ya nuevamente poco a poco se van restableciendo las cosas en nuestro país y orándole mucho al Señor para que todo lo que podamos ir haciendo de aquí en adelante sea conforme al corazón de Dios. Habíamos orado mucho al Señor, nos habíamos metido mucho en intimidad con Él, habíamos disfrutado, habíamos dicho que el tiempo que Dios nos había permitido era para tener una intimidad más profunda con nuestro Dios. Así es que el tiempo, yo pienso que todo ese tiempo que estuvimos allí orando, pidiéndole la dirección del Señor, es para que ahora que nuevamente se van restableciendo las cosas, podamos estar dentro del propósito de Dios. Es muy importante esa parte, porque de nada serviría si todo este tiempo estuvimos orando, buscando intimidad con el Señor, y pues ya en este tiempo salir quizás a la rutina que teníamos antes o hacer cosas que obviamente pues ya teníamos como programadas, que de pronto no estaban en la agenda del Señor. Entonces es muy importante que usted y yo lo que hayamos ido construyendo hasta el día de hoy, pues lo importante es que sigamos avanzando y podamos madurar y crecer en lo que obviamente teníamos que organizar en nuestras vidas. Así que vamos a seguir hablando acerca de estas iglesias. Ya hemos hablado acerca de la iglesia de Éfeso, ya hemos hablado acerca de la iglesia de Esmirna y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia en Pérgamo. Entonces son iglesias que nos dan unos tips donde el Señor quiere tener a la iglesia hoy, donde el Señor quiere que de pronto yo a mí podamos estar honrando y glorificando al Señor, y también qué cosas estamos haciendo malas, porque obviamente pues el interés de estudiar estas iglesias es poder ver también las dificultades que tenía la iglesia, el pecado que había en la iglesia, pero no era solamente para que vieran el pecado, sino para que pudieran tomar una decisión y hoy nosotros también podamos tomar esa decisión. Entonces vamos a orar y como siempre a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder entender su palabra en este día. Señor, te bendecimos, exaltamos tu precioso nombre y queremos reconocer que tú eres nuestro Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor, expuesta, que siempre será de bendición para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a fortalecernos cada vez más en ella y que ella, Señor, sea nuestra guía y nuestra luz. Bendice a nuestros hermanos y también a aquellos que obviamente desconocen de esta gran verdad, que hoy sea una buena oportunidad para que ellos abran su corazón y puedan rendir sus vidas a ti, al único Dios verdadero. Te alabamos, Señor, te bendecimos y exaltamos tu precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos al versículo 12 al 17, y dice: mensaje a Pérgamo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos contra la espada de mi boca.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué tremenda palabra, hermanos, como siempre. Dice, escribe al ángel, escribe al obispo, escribe al pastor para que me dé este mensaje. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hay textos fundamentales en la palabra que nos ayudan a entender que quien tiene, y me ha llamado la atención porque en estos tiempos he escuchado mucho la palabra, es que este mundo tiene un orden mundial y este orden mundial tiene una agenda y se habla mucho de esa agenda y me pregunto, ¿esa agenda está conforme al corazón de Dios? El hombre puede armar sus agendas, yo puedo armar mis agendas. Yo para el día de hoy puedo tener un día establecido de todo lo que voy a hacer. A las 10 voy a hacer esto, a las 12 voy a hacer esto, a las 6 voy a hacer esto, a las 9 hago esto. Es mi agenda, ¿cierto? Pero pregunta, ¿es la agenda de Dios? Y lo que el hombre no cuenta es que tú y yo debemos contar siempre con la agenda del Señor Jesucristo. Y aquí hay algo importante que nos comienza hablando el texto cuando dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hebreos nos habla un poquito acerca de esa espada, la palabra de Dios, esa palabra que es cortante como espada de doble filo en nuestras vidas. Y yo pienso que hoy, en vez de tener la agenda del orden mundial, yo pienso que yo te invito para que tú puedas tener la agenda de esa gran espada, de esa gran verdad, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es una lámpara, es una luz, porque la agenda del mundo hoy es una agenda que nos lleva a las tinieblas, a la oscuridad. Pero esta palabra que es cortante, que nos penetra, que nos hace conscientes de la verdad, que nos hace conscientes de poder seguir el camino que nos conduce a la vida eterna. Entonces, cuando esta palabra entra en nuestras vidas, es ahí cuando esa palabra a través del Espíritu Santo nos convence de poder obedecer y seguir la verdad de Dios. Si miramos bien ahí, en el versículo 13, vemos cómo Dios mismo dice, y se lo ha dicho a la iglesia en Esmirna y se le ha dicho también a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y dónde moras. Yo conozco tus obras. El Señor nos sigue alentando en eso. Y nosotros tenemos claridad de que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos salvación. Pero me llama la atención cómo en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan viene hablando muy reiteradamente de las obras. Santiago también lo dice, que la fe sin obras es muerta. Nosotros no podríamos dar un buen testimonio, nosotros no podríamos dar evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si no hubieran obras. Entonces es muy importante, iglesia, entender de que tú y yo un día nos vamos a presentar delante de Dios. No nos vamos a llevar nada de este mundo, nada de las cosas materiales que tú tengas allí o las que tengo, nada de eso nos vamos a llevar, pero sí nos vamos a llevar esas obras. Yo conozco tus obras. Y esas obras son las que cuando tú y yo nos presentemos delante de ese gran juicio, entonces cobrarán un gran valor delante de Dios.
Por eso el Señor aquí nos hace una invitación para que no desfallezcamos. Se lo dijo a la iglesia en Éfeso. Dice: yo conozco esas obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que aborreces la obra de los nicolaítas. Le dijo a la iglesia en Éfeso. El Señor está reconociendo nuestros esfuerzos. El trabajo en el Señor no es en vano, iglesia. Por eso, en medio de estos tiempos no podemos desfallecer. La iglesia antes tenemos que afirmarnos, antes tenemos que tener más confianza y más seguridad en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y reconozcamos que siempre que el Señor comienza hablando a la iglesia, siempre habla de un atributo. Dios es soberano, ¿cierto? Dios, en este caso, es el que tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Esa es una gran pregunta que hoy, como les decía ahora, la agenda, pues el mundo piensa que con esa agenda es, ¿cierto? Luego se levanta otro grupo y dice: no, esa no es la agenda, es esta. Y cada uno queremos tomar la posición, cada uno de acuerdo a lo que creemos, a lo que pensamos, queremos tener una agenda. Pero el Señor hoy nos está diciendo que Él es el que tiene la verdad, la espada. Esa espada que nos convence, esa espada que nos afirma, esa espada que nos da esperanza, es esta. Esta es la que tenemos que confiar, tú y yo. Esta tiene que ser nuestra agenda, la que Él ya dejó establecida para este mundo. Nosotros simplemente tenemos es que obedecerla, leerla, conocerla y obedecerla. Obviamente pues no podemos obedecer algo que no conocemos. Por eso, si tú todavía no conoces esta verdad, porque hay mucha gente que, a pesar de que este es el libro más distribuido, este es el libro más vendido, este es el libro más conocido en el mundo, pero déjame decirte que muchos, a pesar de que saben que hay un libro que se llama Biblia, muchos todavía no lo conocen, todavía no han tenido una relación íntima y personal con Él. Y yo te estoy invitando para que tú, si todavía careces de ese conocimiento, lo puedas empezar a hacer. Acércate a una iglesia de sana doctrina, una iglesia que escudriña, una iglesia que se deleita en conocer la palabra, en meditar en ella. Medita, porque de ella es donde viene el consejo de Dios. Así de que es importante, como el Señor está resaltando en este pasaje, es muy importante que la iglesia tengamos ese soporte y estar afirmada en la palabra de Dios. Por eso ahí dice: yo conozco tus obras y dónde moras, pero también dice: donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, son obras que la iglesia de Pérgamo, y recordemos que en la iglesia de Pérgamo era importante porque esta era una ciudad también que era importante, al igual que Esmirna y Éfeso. Vemos que era una ciudad capital de la provincia de Asia, y era un sitio famoso donde estaba el templo de Esculapio, dios griego de la curación. O sea que esta ciudad tenía una adoración fuerte a Esculapio, el cual era el dios de las sanidades. Imagínate qué tremendo. Me llama la atención cómo todas estas grandes ciudades, las que hemos visto, Esmirna, Pérgamo, Éfeso, ciudades importantes, ciudades que manejaban una economía fuerte, pero ciudades que también manejaban en el tema religioso un sincretismo tremendo, tantas ideologías, tenían dioses para todo, el de las sanidades, el del sol, el de la prosperidad, el de la belleza, tenían dioses habidos, y por eso Dios tiene que hablar fuertemente en contra también de esta
iglesia. Y vamos a mirar que por eso está hablando de que allí habitaba el trono de Satanás, al igual que Esmirna, al igual que Éfeso, eran ciudades donde habían templos exclusivos para sus dioses. Pero allí más abajo vemos cómo el Señor sigue hablando de las obras de esta iglesia de Pérgamo. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces recordemos que estas eran ciudades que, aparte de que también tenían sus dioses, también había adoración al emperador, ¿cierto? El emperador. Y Antipas era una persona de estos cristianos que no le dieron esa adoración al emperador, no se arrodillaron ante él, no le dieron las ofrendas que había que llevarle a esos dioses. Y por consiguiente, como dice ahí el texto, mi testigo fiel. Y yo quiero que tú marques esa palabra en tu vida, porque el Señor está esperando también de la iglesia hoy que seamos testigos fieles, testigos fieles. Mira, Antipas se vio expuesto a morir, pero al igual que Esteban, al igual que aún los mismos apóstoles, al igual que el mismo Cristo, no temieron morir. Y ese es un versículo que no dejaremos de recordarlo, y aquí en este pasaje lo vemos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo pienso que Antipas allí pensaba también en su vida, no temía morir, no temía enfrentarse a esa muerte, pero él permaneció fiel. Y esa es una de las obras que el Señor resalta de la iglesia. No has negado mi fe. Iglesia, ese es otro elemento importante que en medio de estos tiempos tenemos que seguir resaltando. Una iglesia fiel, una iglesia que no niega sus principios, una iglesia que conoce la doctrina y no la negocia. El día de ayer, y comento porque fue algo que sonó mucho, una noticia, creo que fue un juez en la costa de nuestro país, no sé, creo que fue Cartagena, Barranquilla, algo así, pero fue un juez que negó casar a 2 mujeres, ¿cierto? Eso es algo que la ley de nuestro país está abriendo para que podamos tener facilidades, pues, de poder tomar unas decisiones tan trascendentales como eso. Pero pienso que para nosotros como iglesia, el hecho de que un juez levante la Biblia y un juez jure un juramento, ¿cierto? En base a esta verdad, eso tiene sus implicaciones. Y vemos que este juez, al no tomar o dar un fallo a favor de lo que está establecido por la ley humana, entonces vemos que nos veremos enfrentados a situaciones difíciles. Y me llamó la atención cómo arremetieron contra este juez. Aún escuché de que su vida corre peligro porque lo han amenazado aún de muerte. Entonces, y yo mirando este texto aquí, veía Antipas y recordaba a este juez y lo felicito. Y estábamos orando por ti, porque ese es tomar una decisión de obedecer. Ahora hablaba de obedecer, pero ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer al mundo o vamos a obedecer al Señor? Y yo pienso que ahí es importante de que tú y yo veamos la importancia de tener principios, de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí más abajo vemos como en el versículo 14 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán y que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de los sacrificios a los ídolos y a cometer
fornicación. Y vamos a ver esto en el libro de Números. Vámonos al libro de Números, Números capítulo 21, en el versículo 23, y dice: pero Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, más bien reunió a su pueblo y salió al desierto en contra de Israel, y fue a Jahaz y combatió allí contra Israel. Versículo 34 dice: y Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a él, a todo el pueblo y a su tierra. Tú harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, y habitará en Hesbón. Vamos al capítulo 22, voy a leer algunos textos así rápido, pero usted allí lo puede hacer de una manera más despacio para que pueda conocer la historia de Balaán con Balac. Versículo 18 dice: pero Balaán respondió y dijo a los servidores de Balac: aunque Balaam me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podría transgredir el mandato de Jehová, ni Dios, para hacer cosa alguna pequeña ni grande. Ahora, por favor, permaneced también vosotros aquí esta noche, y sabré qué más dice Jehová. Versículo 41 dice: sucedió en la mañana siguiente que Balac tomó a Balaán y lo hizo subir a Mabob Baal. Desde allí Balaán vio un extremo del campamento. Entonces Balaán dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame 7 toros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaán, y ofreció Balac a Balaán un toro y un carnero en cada altar. Y luego dijo Balaán a Balac: quédate de pie junto al holocausto, y yo me iré, y quizás sucederá que Jehová me venga al encuentro. Cualquier cosa que me muestre, te la avisaré. Entonces vemos cómo Balac intentó varias veces entregar, ¿cierto?, maldecir al pueblo de Israel. Pero lo más preocupante lo vemos en el capítulo 25, y allí es donde quiero que usted ahí lo invito para que pueda leer Números, los capítulos 22, 23, 24 y 25. Y ahí entonces usted entenderá y comprenderá un poquito más por qué el pueblo de Israel se dejó contaminar por los ídolos, y no solo con eso, sino también este pueblo se prostituyó con las mujeres allí de Moab. Dice el capítulo 25: Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse. Miren lo peligroso. Dice: y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de los dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol delante de Jehová, así se apartará de Israel el furor de la ira de Jehová. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido a Baal Peor. El Señor no dijo que acabara con todo. El Señor dijo: maten, acaben con aquellos que han desobedecido mi palabra. Y volviendo a tomar el ejemplo que les hablaba ahora del juez, y aquí también el tema de Antipas, este testigo fiel del Señor, que aún corriendo su vida peligro, permaneció fiel en obediencia a la palabra. Por eso es muy importante que hoy la iglesia tenga fundamentos. No queremos una iglesia emocional, no queremos una iglesia que simplemente vive por sensaciones o por creer que Dios nos habla y nos dice. No, necesitamos
una iglesia que es testiga, una iglesia que ha evidenciado, una iglesia que ha sufrido, una iglesia que ha pasado por enfermedad, por angustia, peligros de muerte, una iglesia que evidencia que la provisión, que el cuidado, que la grandeza de Dios está activa sobre la iglesia en todo momento. Es muy importante en estos tiempos que como iglesia sepamos que necesitamos estar firmes en su palabra. Aquí sigue diciendo, entonces, para que tengamos en cuenta, cuando nos habla allí de que los hijos de Israel se empezaron a mezclar, y ese es el peligro que hoy también la iglesia de hoy presenta, una iglesia que se ve expuesta a dejarnos a mezclar con las leyes que esta humanidad está sacando cada día leyes nuevas, pero leyes que van en contravía a lo que Dios nos ha establecido. Miremos ahí cómo dice que la queja que tenía Dios contra la iglesia de Pérgamo era una iglesia muy leve, una iglesia muy dócil frente a la palabra, ¿cierto? Fácilmente dejaba aceptar, como dice que los nicolaitas también los menciona, porque los nicolaitas, recuerden que eran personas también con ese sincretismo, que creían lo que adoraban a esos dioses, pero también les gustaba la adoración y la alabanza al Dios verdadero. Y eso es lo que hoy en día vemos, que muchas personas estamos en esa dualidad. Estamos con las cosas del mundo, pero también queremos servir y adorar al Señor. Y vemos que son cosas que el Señor aquí está reprendiendo. Son cosas que Dios aborrece. Imagínate, la iglesia de Pérgamo tenía un templo exclusivo para Esculapio, ¿cierto? El Dios de la sanidad. ¿Acaso nosotros no tenemos el Dios que nos sana? El Dios que dice que Él llevó en la cruz del Calvario aún nuestras enfermedades. Ese Jesús que iba por los caminos, sanando, haciendo grandes milagros. Ese es nuestro Dios. No necesitamos a Esculapio, no necesitamos a Zeus, no necesitamos a la diosa Diana, no necesitamos esa clase de dioses, no necesitamos al Padre Marianito, no necesitamos a otra serie de dioses que el mundo nos ha creado para que podamos glorificarlos a ellos. No, el único que se merece la gloria y la honra es el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es Dios y ese es el Dios que queremos seguir proclamando. Y yo sé que esto nos va a traer problemas, porque obviamente, como les decía ahora, eso no está en la agenda. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre de esta generación, de generaciones, no está en la agenda del orden mundial, pero sí está en la agenda de la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso quiero seguir animando a la iglesia. No podemos desfallecer. Tenemos que seguir hablando de esta gran verdad. Yo quiero hacerle una reflexión en el día de hoy. Nosotros somos seres humanos y el Señor nos hizo con una característica importante, que tú y yo podamos tomar decisiones frente a lo que queramos hacer. Y vemos cómo la misma palabra lo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando mi papá me cuenta la historia de su vida, que él era un borracho, pues esa era una decisión que él había tomado en ese tiempo, ¿cierto? Y él disfrutaba el trago, la borrachera, el tango, lo que ellos vivían en ese entonces.
Esa era una decisión y él lo podía hacer. Pero pregunta, ¿esa era la satisfacción? ¿Él se sentía satisfecho con esa vida? Pues obviamente él después nos compartía en medio de su testimonio de que no era esa gran satisfacción para él. Puede ser que tu vida esté mezclada con la prostitución. Esa es una decisión y es respetable y tú lo puedes hacer. Pero también puedes tomar una decisión de alejarte de todo eso. La persona que está en el vicio, en las drogas, pues es una decisión. Esa es otra decisión que se toma, ¿cierto? Para él puede ser lo mejor, pero es lo mejor. Otros deciden vivir una vida en medio de las armas, en medio de la extorsión, en medio de este mundo también que es complejo. Son decisiones que se toman, pero pregunta, puede ser una decisión que tomaste, pero es lo mejor. Y el Señor hoy nos está diciendo, al igual que a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. El Señor hoy nos está diciendo, puede ser que nuestra vida sea un desastre en ese sentido, pero el Señor nos está llamando, ¿cierto? Como lo dice en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira lo que pasó con Balaán, y quiero volver a leer ese capítulo, y yo quiero que tú lo reflexiones allí nuevamente. Números capítulo 25, versículos 1 y 2, dice: Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse, el pueblo empezó a pecar, la iglesia empezó a pecar, y mira las consecuencias. Y se empezó a prostituir con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Cambiaron a Dios por los dioses de este mundo. Eso fue lo que pasó allí con la iglesia de Pérgamo y que de pronto puede estar pasando hoy con la iglesia. Y no queremos ver la iglesia enredada en estos asuntos. Dice, dándole la gloria a sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. No hagamos que el Señor se enoje. Hablamos de Dios. Dios es muy bueno, Dios es un Dios de amor, pero no hagamos que el Señor se enoje contra la iglesia hoy. Se enojó en contra de la iglesia de Pérgamo, pero le dio una oportunidad, le dijo, arrepiéntete. Y el Señor hoy está hablando a la iglesia, arrepintámonos de nuestros pecados, no sigamos haciendo lo malo delante de Dios. Y aquí está la promesa, al igual que vemos que se le dio a Éfeso y que se le dio a Esmirna, dice, yo te daré de comer el maná escondido y un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. ¿Acaso para Israel no era importante recordar el maná? Si con el maná fue que Dios sostuvo al pueblo de Israel en medio del desierto, siempre le dio la provisión. Iglesia, si somos fieles, como Antipas, que aún dio su vida por mantener fidelidad al Señor, iglesia, hoy, así también se nos vengan situaciones difíciles, el Señor hoy también sigue permaneciendo fiel con su pueblo, su iglesia. Así como le dio maná a su pueblo, Israel, en ese entonces, hoy el Señor, a través de su palabra, nos sigue sosteniendo. Este es nuestro maná. De aquí, esa es la palabra de Dios, que es viva,
que trae vida y que es eficaz para cada uno de nosotros. No nos prostituyamos. Estamos en un mundo donde el tema de sexualidad, vemos cómo eso está metido en lo virtual, en las redes, ¿cierto? Y miremos cómo hoy aquí el Señor nos está hablando que Israel se prostituyó, se contaminó, se empezó a enredar con las cosas y con los dioses de ese momento. Y hoy la iglesia también estamos expuestos a esa misma situación. Mira, las leyes cambian, pero cambian en contravía a la ley, a la verdad. Y eso nos está generando dificultades, pero el Señor necesita que nos mantengamos fieles. Y la promesa, versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por eso es muy importante entender eso. ¿Qué consejo queremos escuchar? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al mundo? ¿O vamos a adorar verdaderamente al Señor? ¿Vamos a obedecer al Señor? ¿Vamos a obedecer esta ley? ¿O vamos a obedecer la ley de este mundo? Esa es una decisión también muy respetable. Como les comentaba ahora, la gente puede tomar la decisión de pecar. Claro, podemos pecar libremente, ¿cierto? El Señor lo dice, todo me es lícito. Usted quiere vivir una vida de drogas, de trago, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo, de adulterio. Estamos libres de hacerlo. Pero el Señor dice, ojo, porque eso no te conviene. El Señor quiere llevarnos por un camino más tranquilo y un camino que nos trae paz y felicidad. Pero tenemos que obedecer su palabra. Y para terminar esta promesa, dice, y te daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Ah, qué bendición, hermanos! Mira lo que implica no obedecer al mundo. ¿Qué quieres tú? Que Satanás, como aquí lo menciona en el versículo 13, Satanás, ¿cierto? Y lo dice claramente, yo conozco las obras de Satanás, ¿cierto? Y dice, donde mora Satanás, donde mora aquel que ha traído el pecado a nuestras vidas. Pero él también será juzgado. Y aquellos que desobedecen su palabra también estarán allí en ese lugar. Así que yo espero que tú y yo podamos mantener la cordura, mantener la obediencia a este libro que es una espada de doble filo, un libro que nos convence de que estamos andando en el camino de la verdad. Y termina ahí, él dice, el cual no conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita, recuerda que este libro de Apocalipsis nos habla de que viene la nueva Jerusalén. Dice, cielo y tierra pasarán, pero nuestras palabras, ¿qué? No pasarán. La palabra del Señor no va a pasar. Por eso Él deja allí establecido, todo será nuevo. Y esto me hacía reflexionar, ya yo no me voy a llamar más Nelson. Yo tengo ya un nombre, ya tengo una piedrecita. Y dice, interesante, que nadie más la va a conocer sino el que la recibe. Es tremendo cuando yo esté recibiendo esa piedrecita, cuando el Señor esté dándome ese nuevo nombre para morar y vivir en esa eternidad. Esa es la promesa que el Señor nos está dejando. Pero esta promesa, hay muchos que quieren recibir esa promesa, pero sin pagar el precio. Y siempre recuerdo el texto cuando nos dice,
el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo implica pagar un precio. El recibir esa piedrecita con ese nuevo nombre que Dios tiene para cada uno de nosotros demanda fidelidad. Si hemos sido infieles, qué bueno cuando vemos un texto como esto, que el Señor todavía nos da oportunidad y hoy nos está diciendo: Nelson, me has desobedecido. Nelson, no estás siendo fiel, arrepiéntete. Mira qué oportunidad el Señor me está dando hoy, arrepiéntete. Y entonces esta promesa el Señor nos la dará. Pero tú y yo tenemos que tomar esa decisión. No podemos seguir la corriente de este mundo. No podemos dejar que las leyes de este mundo arrasen la verdad que ya está sembrada en nuestras vidas. Yo te invito, iglesia, y quiero orar por este juez que ha tomado una decisión de obedecer al Señor. Sigue adelante, permanece fiel y el Señor te ayudará. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y queremos darte gracias por la vida de esta iglesia en Pérgamo. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Antipas, un hermano que permaneció, aún le costó su vida, pero te fue fiel hasta la muerte. Gracias por el apóstol Juan, porque también hablaste a su vida y él también obedeció tu verdad. Enséñanos en estos tiempos a tu iglesia actual también mantenerse en fiel delante de ti. Ayúdanos, Señor. Oro por este juez, que tú le des fuerzas para que él pueda mantener ese juramento, ese pacto que hizo a la verdad que está establecida en tu palabra. Que podamos permanecer fieles, que podamos mantener esa fidelidad a ti. Y ayúdanos para no negarte, porque tu palabra también lo dice, que aquel que te niegue, tú también nos negarás delante de tu Padre. Y nosotros no queremos que tú nos niegues, queremos más bien negar la mentira en este mundo, Señor, y seguir tu verdad. Síguenos fortaleciendo y que la gracia, el amor y la bendición tuya esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, iglesia, que el Señor les bendiga y, como dice el Señor, arrepiéntete y vivamos una vida que verdaderamente honre y glorifique a nuestro Dios. Bendiciones. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.